Vamos a estar hablando en este Congreso Internacional de Competencia y Desempeño, de cómo modelar competencias ganadoras. Lo poderoso de lo que vamos a compartir es que lo podemos aplicar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida organizacional a nivel empresarial. Así que les voy a pedir que piensen, que vayamos tomando nota mental y en nuestra libreta, ¿qué queremos llevarnos hoy? ¿Qué nos gustaría cambiar, mejorar en nosotros? ¿Qué nos gustaría cambiar, mejorar a nivel familiar, a nivel de mi equipo de trabajo y a nivel organizacional? Y con eso vamos a trabajar de forma práctica. ¿Qué desafíos me está dejando? ¿Qué desafíos estoy enfrentando actualmente? Vamos pensando, ¿qué desafíos estoy enfrentando actualmente? ¿Qué retos estoy enfrentando actualmente? Y luego me pregunto si conozco a alguna persona que haya enfrentado esa misma situación y que haya tenido éxito. Y también me pregunto si conozco a profundidad a esa persona. Son tres cosas. ¿Qué situación adversa, reto, desafío estoy enfrentando actualmente a nivel personal, familiar y organizacional? Y si conozco a alguien que ha tenido una situación similar y que ha tenido éxito. Y luego me pregunto, ¿qué tanto conozco a esa persona? Los voy leyendo, he dejado de compartir y quiero leerlos. Pensemos en una situación, en un reto, en una situación difícil que estemos enfrentando o en algo que querramos aprender, mejorar, cambiar en nosotros. Y luego que pensemos en esa situación, la escribimos o hacemos una nota mental y deberíamos de decir entonces, si conozco una persona que ha logrado tener éxito en eso que quiero mejorar, en eso que quiero cambiar, en eso que quiero aprender, o en el manejo de un problema similar. Lo voy leyendo. A ver, lo voy leyendo. Dice, cambios virtuales, buenas tardes. Piensen en esa situación y me responden si conocen a alguien que ya tuvo éxito en eso que quieren hacer. Buenas tardes desde Chile. Saludos, saludos. Y me van compartiendo en ese reto, desafío, problema o situación que ustedes quieren cambiar, mejorar en su vida personal, familiar o empresarial, si conocen a alguien que ya lo hizo y si la conocen bien, porque puedo conocer a la persona o puedo conocer la empresa o puedo conocer el equipo, sin embargo no lo conozco a profundidad y si lo conocen a profundidad, pues poderoso, lo voy leyendo. Lucía dice, Colombia, un profesor que nos ayuda siempre y le resulta, María Jiménez. ¿Qué tanto conoces a ese profesor, María Jiménez? María Ascona dice que se reporta desde Dominicana. Lo voy leyendo. ¿Quién tiene una situación que quiere cambiar y que conoce a alguien que ya lo hizo y que lo conoce bien? Puede ser que sí o puede ser que no. Ok, aprendí de una amiga cómo superar un tema. Liliana Sánchez. ¿Cómo insertar una cultura de empatía con práctica efectiva? Ese es como un reto. Entonces, Dorilis, ¿conoces a alguien que ya lo haya logrado? Porque hoy vamos a hablar de modelar. Por eso estoy haciendo estas preguntas. Voy a compartir de otra forma. Me dicen si se ve. Y entonces, esas son las preguntas que había compartido. Y vamos a estar hablando entonces, ¿cómo podemos modelar esas competencias, esas habilidades, esos patrones de conducta que nos pueden permitir tener éxito? El éxito que otras personas ya lograron. Y no estamos hablando de copiar, estamos hablando de modelar. Algo que podemos aplicar en nuestra vida de forma integral. Por un lado, tenemos diferentes tipos de competencias. Según el autor, hay diferentes esquemas. Yo decidí hacerlo sencillo y venimos con las competencias básicas que debes de tener en un trabajo, la competencia de leer, de sumar, todas esas competencias básicas necesarias para poder ser parte de un proceso laboral. Luego tenemos las competencias funcionales o más técnicas,
profesionales que están relacionados con el perfil de tu puesto. Y por otro lado tenemos las competencias conductuales, los patrones de conducta, la forma en que te comportas, tu actitud. Las tres están interrelacionadas y te permiten tener cierto nivel de desempeño. Partimos de hacer un ejercicio, reflexionando en nuestra vida personal, hacemos una introducción de los tipos de competencias, cómo las tres se combinan para lograr desempeño. Y el desempeño puede ser un desempeño exitoso, puede ser un desempeño medianamente exitoso, pero también puede ser un bajo desempeño o un pésimo desempeño. La combinación de estas tres competencias te generan el desempeño, por eso esa gráfica puesta de esa forma. Luego decimos, entremos a modelar, porque vamos a hablar cómo modelar competencias ganadoras. Entendamos qué es modelar y uno de los maestros en temas del modelamiento fueron Richard Bandler y John Grinder, los co-creadores de la programación neurolingüística. Veamos qué dice modelar. Observar y mapear los procesos internos que usa una persona con respecto a una conducta determinada que le genera éxito en lo que hace. Modelar es usar como referencia esos patrones de éxito, ese proceso cognitivo, esas creencias, esas estrategias, esos estados internos, esa comunicación verbal y no verbal, todo lo que pasa por el proceso cognitivo de la persona, por el proceso de cómo se comunica verbal y no verbalmente, y que nosotros lo tomamos como base para aplicarlo en lo que nosotros queremos lograr. De eso estamos hablando con el modelar y no estamos hablando de copiar, estamos hablando de entender cuáles son los patrones mentales, los patrones de éxito, los comportamientos que hacen que una persona tenga las competencias que le permiten tener éxito en lo que se está proponiendo. Y si no veamos el ejemplo de las ventas, hemos tenido una situación difícil con la nueva normalidad, sin embargo hay empresas que le han sacado provecho, hay equipos que le han sacado provecho y hay personas que le han sacado provecho a la dificultad que esta complejidad nos ha dejado a todos, la famosa nueva que ya no es nueva porque vino, está con nosotros y la estamos navegando. ¿Qué hace que personas que están en la misma zona, en la misma provincia, en el mismo departamento, en la misma empresa, que estudiaron en el mismo colegio, que vienen de un núcleo familiar similar, unas tengan mucho éxito en lo que hacen y otras no? Entonces, entender cómo esas personas, esos equipos y esas organizaciones han logrado tener éxito es lo que te regala el modelar. ¿Qué hicieron Bandler y Grinder, los creadores de esta poderosa tecnología de condicionamiento humano? Lo que hicieron estas personas fue modelar los patrones de éxito de los grandes psicólogos, terapeutas y personas que habían logrado altos desempeños en su época y entendieron los patrones del lenguaje, entendieron todos los patrones de conducta y modelaron, crearon un modelo que llamaron programación neurolingüística. Hoy vamos a ver de forma sencilla cómo podemos tomar el tema del modelamiento. Por eso les decía al inicio, a nivel personal, a nivel familiar y a nivel organizacional, ¿tenés algún reto, un desafío, algo que quieres lograr? Te querés mover del punto A al punto B para esa meta que te has propuesto, que está conectada con tu propósito. Entonces, ¿qué personas, qué equipos y qué organizaciones están teniendo éxito en eso que vos querés lograr, en ese reto, en ese desafío, en esa oportunidad, en esa mejora, en eso que quieres cambiar? Y entender entonces cómo ellos están comportándose, cómo los patrones de conducta que ellos tienen en todo el proceso de creación que tienen a nivel mental y que lo llevan a la práctica, los convierte en personas competentes y exitosos. De eso estamos hablando, de cómo podemos modelar esos comportamientos de otras personas, aprender de ellos
y adaptarlo e instalarlo en un modelo que creo yo para mí, basado en lo que quiero lograr, tomando como referencia estos patrones de éxito. ¿Qué beneficios y ventajas me deja el modelar? Bueno, me permite replicar comportamientos exitosos de forma rápida. Es decir, si vos querés meterte en el mundo de la yoga, entonces buscas como referencia uno de los mejores maestros de yoga y podés entender su camino, podés entender todo el proceso que recorrió y podés replicar los comportamientos de éxito de una persona que tiene alto desempeño en una práctica de yoga. Igual en el deporte, igual en la vida familiar, igual en el coaching, en lo que vos querrás a nivel organizacional. Te permite a nivel personal, a nivel de tu familia y a nivel de los equipos y de las organizaciones, instalar una cultura de observación de conducta exitosa. Cuando empezás a prestar atención a lo que genera resultados, a las conductas, a los patrones y a los pensamientos que generan resultados, entonces el modelamiento se convierte en una herramienta poderosa de mejora continua. Y obviamente el modelar te permite complementar y fortalecer los procesos de entrenamiento convencionales. Lo que está haciendo es pasar de los procesos de inducción que tenés en las organizaciones, de los procesos de capacitación convencionales que tenés en las organizaciones, de los procesos de acompañamiento, de mentoring y coaching que hay en las organizaciones, y crear una base donde le estás entregando a las personas las conductas, los patrones y los pasos cognitivos que las personas que han tenido éxito en la organización, en el mercado y en otras industrias similares en la que vos estás, genera el éxito. Entonces está acortando la curva de aprendizaje. Acortás la curva de aprendizaje y creas un proceso donde la misma persona luego aprende cómo modelar comportamientos exitosos. ¿Qué deberíamos de modelar? Entonces viene la pregunta mágica. ¿Qué competencias deberíamos de modelar? ¿A quién deberíamos de modelar? ¿En quién me debería de fijar? Deberíamos de modelar competencias ganadoras que generan resultados exitosos. Deberíamos de modelar competencias ganadoras que generan resultados exitosos en el ámbito personal, competencias ganadoras que generan resultados exitosos en el ámbito de del trabajo en equipo, y debería de modelar a las organizaciones que tienen competencias ganadoras y generan resultados exitosos en sus industrias, porque a pesar de lo que pasó y ha estado pasando con el tema sanitario que estamos enfrentando a nivel mundial, hay personas, hay equipos y hay organizaciones que han tenido éxito en lo que están haciendo. Entonces, ¿dónde debería poner mi foco cuando hablamos de modelar? Debería ponerme mi foco en una persona que esté, una persona, un equipo, una organización que con sus resultados me muestre que con sus patrones de conducta se identifica que está generando resultados exitosos. Y debería de entonces de fijarme en quién es el mejor en mi zona, quién es el mejor en mi departamento, quién es el mejor en mi región, quién es el mejor en el país, quién es el mejor a nivel de Latinoamérica, quién es el mejor a nivel del continente, quién es el mejor a nivel mundial. Y decidir entonces qué es lo que quiero, a quién voy a modelar. Debería modelar a las personas que generan resultados exitosos basado en lo que yo quiero lograr en mi vida. Esas personas batallaron, enfrentaron problemas, enfrentaron desafíos. Y uno de los ejemplos que me gusta compartir mucho es el tema de Jack Ma, el fundador y CEO de Alibaba, una plataforma que conecta a China con el resto del mundo, y que cuando hacen entrevistas a este líder chino dice que el secreto de su éxito es haber sido rechazado. Fue rechazado tanto y él logró
capitalizar, reencuadrar, decimos en programación neurolingüística, cambiar su perspectiva, ser persistente y aprender. ¿Qué hizo? Todos sabemos que Jack Ma fue rechazado de entrar a Harvard en más de 10 ocasiones, que cuando se abrió un restaurante de comida rápida en su pueblo, contactaron 21 personas, de 22 que llegaron y el número 22 era él. Y cuando tuvo la idea de hacer una plataforma para conectar China, los productos chinos con el mundo, no tuvo el apoyo, la gente no creyó en lo que él estaba planteando. Sin embargo, eso es lo que sabemos detrás. ¿Cuáles fueron los pensamientos? ¿Cuál fue el proceso cognitivo? ¿Qué fue lo que se dijo Jack al ser rechazado tantas veces? ¿Qué se decía? Esa es la esencia de poder entender dónde están esos patrones de conducta que permiten que esta persona, a pesar de las adversidades, no se diera por vencido y hoy sea un referente que ha dictado conferencia y charla en Harvard. ¿Qué debería de mapear al modelar un comportamiento exitoso? ¿Qué debería de mapear? ¿Qué debería de observar? ¿Qué debería revisar? Porque se supone que ustedes están tomando nota y que ya tienen claro cuál es su horizonte, dónde van a poner su foco para modelar. La fisiología. La fisiología nos referimos al estado interno. ¿Cómo me comporto yo en esa conducta que espero? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo mi cuerpo? ¿Cómo mi respiración? ¿Cómo actúa mi fisiología? Si ustedes vieron, comenzamos haciendo los ejercicios, soy una persona pasiva. ¿Cómo reacciona mi cuerpo cuando voy a entrar en ese tema, en esa acción que me permite a mí entender qué es lo que hace Roberto? Es una persona que está calmado, hace unos minutos de relajación, respiración profunda y consciente, luego se activa. ¿Cómo activa su cuerpo Roberto? Y alguien podría, ¿cómo activa su cuerpo el equipo? ¿Cómo es la fisiología de la organización? En un taller, en una conferencia, alguien me decía, pero ¿cómo hacemos a nivel organizacional, Roberto? Bueno, es sencillo. Vos entras a lugares donde la gente está sonriendo, donde te reciben con una sonrisa, donde te ven. Ahí estamos hablando de la fisiología y del lenguaje verbal y no verbal, pero la sonrisa, cómo están sentados, cómo se expresan, cómo te abordan. Ahí vos puedes ver la fisiología de una organización, organizaciones donde hay un grado de tensión tan grande que los rostros, la forma en que están sentadas, la forma en que te abordan en esas organizaciones, pues reflejan una presión brutal. Los metaprogramas. ¿Cuáles son esos mapas mentales? ¿Cómo tiene estructurados esos mapas mentales esta persona? ¿A qué está apostando? ¿Dónde está basado en qué toma las decisiones? ¿Cuáles las conductas que hacen que su mente funcione para tomar acción, para decidir cuándo hacerlo, para esperar, para dejar ir, para ser oportuno? ¿Cómo funciona la mente de esta persona? ¿Cómo están ese conjunto de patrones de conducta que hacen que la persona funcione de tal forma? Entender eso es otra competencia que yo debería de mapear. ¿Qué otra cosa debería de mapear y entender de las personas, de los equipos o de las organizaciones que yo quisiera modelar? Debería de entender sus creencias y sus valores. ¿Cuáles son esas ideas, esos pensamientos y esas cosas importantes que esta persona, que ese equipo y que esa organización tiene, que hace que forma parte del conjunto de recursos que la hacen competente y exitosa? ¿Cómo está la interrelación de esta persona con su entorno? ¿Cómo se relaciona con su entorno? ¿Cuál es la estrategia cognitiva? ¿Cuál es su esquema de procesamiento de información? Estos son los 5 pilares que yo debería prestar atención al momento de modelar un equipo, una persona o una organización.
dejo de compartir, ya no están viendo, voy a regresar con ustedes. Aquí estoy y quisiera escuchar qué tienen hasta este momento en su mente para que sigamos avanzando. Estamos hablando de modelar competencias ganadoras y hemos dado un esquema de en qué deberíamos de fijarnos. Felicitaciones, dice siempre sonreír, María Jiménez. Exacto, así es. Vayamos trabajando. A ver, ¿qué se han dado cuenta hasta esta parte de cómo modelar competencias ganadoras? Los estoy leyendo, aquí los estoy viendo. A ver, uno a la vez, no se amontonen, me están escribiendo mucho, muy rápido, que me dificulta leer. Así que, a ver, qué participativo está este grupo. Ecuador presente, activos desde Perú. A ver, preparado y relajado. Excelente, bueno. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Verdad? Vamos a regresar al modo anterior. Ok. Ya vimos los beneficios, qué competencias, modelar. Y estábamos en esta parte. Estamos viendo qué debería de mapear cuando voy a hacer. Y entonces hasta el momento va sonando un poco, vamos aterrizando, modelar, quién lo está haciendo bien, qué debería fijarme, cómo actúa su fisiología, su cuerpo, cómo está su programación mental, cómo está su estrategia de pensamiento para la toma de decisiones, cómo está su interrelación con el ambiente, en ese tema, en esa área que yo quiero potenciar y mejorar. ¿Cuáles son las creencias que mueven a Roberto? ¿Cuáles son esas creencias que mueven a Roberto? Y entonces nos movemos al resumen del esquema, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo uno por uno. ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer? Este es el esquema rápido. Deberíamos primero definir la competencia a modelar. Deberíamos definir el mecanismo para recolectar la información. Entonces, vamos al punto 1 y me gustaría leerlos. ¿Qué competencia? ¿Qué les gustaría modelar? ¿Qué les gustaría modelar? ¿Qué les gustaría cambiar, mejorar en ustedes? Para que vayamos one to one. Lo vamos haciendo juntos. Tenemos chance para hacerlo juntos. Vamos trabajando juntos. Vamos a seguir este esquema y lo voy leyendo. Definamos una competencia que queremos mejorar o una persona o una organización que queremos modelar. ¿Qué queremos cambiar en nosotros? Y lo voy leyendo. A ver, uno a la vez. A ver. Lo voy leyendo. ¿Qué les gustaría modelar? ¿Cómo cambiar sus expectativas? Mi marido, dice Gabriela. Barbarísimo, Gabriela. Dice Missy Letier. ¿Qué les gustaría cambiar, mejorar en ustedes? Difícil, dice, ¿cómo desarrollar una homeschool vacacional para niños desde la virtualidad? Ok. Situación, cambio de trabajo, conozco una persona que tuvo éxito en una relación de amistad. Entonces, como ya tenemos claro qué es lo que vamos a modelar, pasamos al punto 2. El punto 2 dice, debemos buscar un mecanismo para recolectar la información. En el caso de la escuela vacacional, entonces, ¿quiénes están haciendo eso y ya son exitosos? ¿Quiénes están haciendo algo similar, aunque no sea una escuela vacacional, y están siendo exitosos? Identifiquemos cómo desarrollar. Dice, hola, Coquimbo, Chile. Con respecto al tema de la escuela, dice, identifiquemos quién está haciendo algo similar, quién está teniendo éxito. Si no lo tenés todavía, esa es la primera tarea en la lista. Y una vez que ya tenemos identificado quién es esa persona, ese equipo y esa organización que yo voy a modelar, entonces regreso y digo, ¿cómo voy a obtener información de esa
organización? ¿Cómo voy a obtener información de esa persona, de ese equipo? Puede ser por teléfono, puede ser por internet, puede ser virtualmente, vía Zoom, por Skype, cualquier medio que yo encuentre para tener data y entender qué está pasando, entender cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, entender su historia de éxito, pero entender toda la historia. Cuando las personas que tienen éxito han estado plagadas de desafíos, de retos, y cómo han enfrentado esos desafíos y retos ha sido el factor diferenciador. Entonces, ¿cómo entiendo yo la historia de esa escuela? ¿Cómo entiendo la historia de éxito de la persona que yo quiero modelar? Y me regreso aquí y digo, identifico los patrones de éxito. ¿Qué debería de hacer yo una vez que tengo la data? ¿Cuál es la data? Lo que investigué en internet, lo que investigué por medio de libros, las entrevistas que hice, entrevisté clientes, entré a su página, probé sus cursos. Estamos tomando el ejemplo de la escuela vacacional. Y yo debería encontrar, como ya tengo una escuela que está funcionando, similar, parecida, o no vacacional, pero un modelo que está funcionando y que tiene éxito, yo identifico ahí cuáles son los factores de éxito, las conductas que generan éxito en esa persona, en esa organización, en ese equipo. Y debería entonces organizar mi modelo. ¿Qué significa organizar mi modelo? Una vez que yo tengo claro cuáles son estos patrones de éxito, debería poder entender cómo están funcionando estos temas, con qué energía se está comunicando esta organización, esa persona, el líder de esa organización. El mapa mental, ¿cómo podemos entender el mapa mental? Lo podemos entender en cómo se relaciona su actuar y sus creencias con respecto a en situaciones difíciles. Un ejemplo de metaprograma es cómo se motiva esa persona, por dar un ejemplo. ¿Cómo se motiva esa persona? Es de las personas que esperan, que solo se motiva cuando es otro el que les dice. O es de esas personas que dice, yo puedo, lo voy a hacer, voy a empujar fuerte, voy a aprender a modelar. Y se automotiva. Ese es un metaprograma. Hay personas que si no reciben motivación externa, se caen, se desinflan. Otro metaprograma es una persona o una organización que tiene un enfoque visionario de futuro, amplio, estratégico, o es una empresa, equipo, organización más enfocado a lo pequeño, a lo local. Eso tiene que ver con los metaprogramas. ¿Dónde está el foco del pensamiento conductual de la persona con respecto a las situaciones que está enfrentando? ¿Es una persona más enfocada o organización al detalle o una persona enfocada más a la parte global y macro? Entender entonces también cuáles son las creencias que están detrás de esa persona, cuáles son las creencias que están detrás de ese equipo y cuáles son las creencias que están detrás de la organización. ¿Cómo podríamos modelar exitosamente? De eso estamos hablando, mi estimado Claudio. Primero, Claudio, decime qué te gustaría modelar y así lo estamos haciendo juntos. ¿Qué quisieras cambiar, mejorar en vos? ¿Qué quisieras modelar que te permita moverte del punto A al punto B? Y luego identificar una persona que ya lo está haciendo, un equipo, una organización que ya lo está haciendo. Y aquí estaba mostrando cuáles son los 5 componentes que deberías de mapear en esa persona, en ese equipo y esa organización. La fisiología, estábamos hablando de los metaprogramas, después nos vimos las creencias y valores. Entonces, con respecto a esa persona, a ese equipo, a esa organización, ¿cuáles son los valores primordiales para esa organización? El bienestar de sus clientes, el bienestar de su equipo es un valor fundamental y trascendental de esa persona, de ese equipo y de esa empresa. Y así vamos mapeando, seguimos mapeando y en la interrelación decimos, wow,
cómo ese Roberto, cómo ese Claudio, cómo Mauro cuida su relación con sus clientes del negocio, con sus clientes de coaching, y se relaciona de una forma muy personalizada, o tiene un sistema automatizado, y estamos viendo que las personas están reaccionando de forma positiva a la forma en que se está interrelacionando en esa área conducta que yo quiero modelar. Porque una cosa es lo que yo haga a nivel interno y otra cosa es lo que haga con el entorno al que me pongo. Y luego digo, ¿cómo toma decisiones Roberto? ¿Cómo toma decisiones ese equipo? ¿Cómo pudiese saber cómo está esa estrategia cognitiva de las personas? Entendiendo su historia. Y al entender su historia, va a poder entender, por ejemplo, qué hizo esta escuela en la pandemia. ¿Qué hizo, por ejemplo, tomamos el ejemplo de Smart Coach, que está siendo parte de un movimiento global y mayor? Y eso es algo que podríamos decir que tiene que ver su interrelación con las oportunidades y en su estrategia de tener un mayor alcance, una mayor visión y una mayor profundización de sus servicios. Y ustedes pueden ver a Isaías siempre alegre, sonriente, haciendo ejercicios. Y ahí le estoy diciendo, ¿verdad? Estoy dando ejemplo cómo podemos modelar en la práctica. Gracias, Edith. Dice el conjunto de conocimiento, motivación y habilidades para desempeñar de manera apropiada el trabajo de equipo. Gracias. Entonces, una vez que nosotros identificamos todos esos factores, venimos y organizamos el modelo. ¿Qué significa organizar el modelo? Hacer una secuencia que, en mi entender, fueron los pasos o la forma secuencial en que se presenta la información, en la que suceden las cosas en Roberto, en el que suceden las cosas en ese equipo, en el que suceden las cosas en esa organización. Y luego nos venimos a probar la efectividad del modelo, porque primero definimos a quién íbamos a modelar. Pensamos cómo íbamos a recopilar la información. Identificamos, a recopilar la información con toda esa infodata, empezamos a identificar cuáles son los patrones de conducta, cuáles son los patrones que se repiten y que están relacionados con el éxito. Organizamos ese modelo, que es simplemente hacer la secuencia de cómo se presentan esas conductas, y probamos la efectividad del mismo, porque ya sabemos que hay una sonrisa, hay energía, se conecta de tal forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y probando la efectividad del modelo, lo vamos haciendo más simple, más simple, más simple, más simple, hasta que el modelo quede en su forma más sencilla. Es decir, tengo el extracto. Una vez la organización de modelo en el paso 4, lo reducimos hasta su mínima expresión, es decir, cuáles son realmente los pilares, las bases para que este modelo tenga éxito. Y luego que ya lo tengo probado, yo tengo en mis manos entonces un instrumento que puedo compartir con mi equipo, con mi organización, con mi familia. Debo identificar la forma en que voy a transmitir este modelo, cómo voy a crear esos nuevos patrones de conducta en las personas que son parte de mi entorno. En mí, obviamente, primero, luego en el resto. Y eso me va a permitir encontrar cuáles son los límites de este modelo. Es decir, este modelo hasta aquí, porque ya fue probado, ya lo hemos transmitido, y esa es una forma sencilla que mencionaba yo inicialmente, que estos dos genios, Richard Bandler y John Grinder, tienen como base el modelamiento de patrones de conducta exitosos, y así fue que crearon esta tecnología de condicionamiento humano que es la programación neurolingüística. Aquí tenemos el proceso de modelamiento de forma resumido, y yo estoy aquí abierto porque tenemos chance a preguntas, a respuestas, a comentarios, y a ver quién siguió la secuencia,
porque le vamos a ofrecer acompañamiento. Vamos a ofrecer un acompañamiento a la persona que haya seguido la secuencia y me puede enviar un resumen a mi Instagram. Ahí está mi Instagram. La persona que haya seguido la secuencia y me siga en Instagram y me manda el resumen de lo que hizo en esta ponencia, parte del Congreso Internacional de Competencia y Desempeño, pues voy a ayudarle a modelarlo, porque es algo que estamos haciendo y ofrecemos en Global Coaching School a nivel regional. Estoy abierto para preguntas y respuestas.